Bueno, y tras la advertencia de Rodrigo Vergara, el presidente del Banco Central, sobre el riesgo de los altos costos de las propiedades, volvió a reflotar esta expresión de burbuja inmobiliaria. Queremos hablar sobre este término, sobre las medidas que pueden tomar, por supuesto, los usuarios de las viviendas, de las propiedades. Y nos acompaña Alberto Alaluf, gerente general de Propiedades Alaluf. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido a Canal 24 Horas. Muchas gracias. Un tema que ha estado en boga durante los últimos días. Lo primero es esta alza de precios. ¿Cuál es tu opinión y si realmente existe o es la opinión generalizada de mucha gente? O sea, de que hay una alza en los precios Indiscutible. es indiscutible, sobre todo más pronunciada en los últimos 2 años. Pero es una alza que tiene sentido en distintos factores del mercado. No es una alza artificial por una cosa creada, sino que se produce debido a que había una alza muy importante en el costo de la tierra. El valor del suelo. El valor del suelo, pero muy importante, porque no hay nuevas zonas de expansión urbana, han habido pocas medidas que amplíen el radio urbano, que den nuevas alturas, lo que significa que el suelo es escaso, los propietarios piden valores altísimos por sus propiedades, y ahí se produce la primera alza en el costo de la vivienda. Eso sumado a el importante aumento del costo de la mano de obra, lleva a que las viviendas efectivamente están bastante más caras. A mismo nivel de rentabilidad o menores de los inmobiliarios no les queda otra que subir los precios y suben los precios porque además existe la demanda. Existe la demanda porque hay una economía funcionando, cercano al pleno empleo, por lo tanto la gente tiene confianza y se entusiasma a comprar su vivienda y se producen todos los factores en el mercado. Están estos factores que explicas tú, pero entiendo que te refieres a viviendas nuevas. ¿Qué pasa con las viviendas usadas, que también han aumentado el valor? También aumenta el valor porque al final se produce una alza de todo el mercado, no solo la vivienda nueva, sino que también la vivienda usada y también el valor de los arriendos. Porque en definitiva son las oportunidades de mercado, como existe alta demanda, es la ley de oferta y demanda y finalmente la poca oferta. ¿Qué pasa con un inmobiliario que tiene una persona natural que tiene una casa usada? Si la vende, se va a tener que ir a comprar otra casa. Y esa otra casa está cara, que es el valor de la propiedad nueva. Por lo tanto, al final es un círculo vicioso, un círculo virtuoso en el cual tú no puedes vender si con eso no vas a financiar algo similar a lo que tienes. Y todo el mercado sube. En algún lugar hay que vivir. Exactamente. ¿Se justifica? ¿Se justifica de todos modos? Se justifica. Estábamos con precios, a nivel mundial todavía estamos con precios claramente muy por debajo de países desarrollados. Eso y también mismo te por iba a otros preguntar, Alberto, ¿cómo es la comparación de los precios de las viviendas en la región? Argentina, Perú, ¿ustedes manejan un algunos nivel global? antecedentes? Hay varias ciudades, claramente Brasil está por precios mucho más altos que los chilenos. Hay países como Perú, sobre todo en Lima, que la vivienda ha aumentado cerca del 90% en los últimos años. Por lo tanto, hay precios superiores a los chilenos todavía en nuestro vecindario. Esta expresión que se llama en la prensa, no existe, pero esto de burbuja inmobiliaria, ¿qué se habla? ¿Qué se entiende cuando uno habla de una burbuja inmobiliaria? El temor a que sea un alza de precio artificial y que en algún minuto, tal como toda burbuja, se pueda reventar y que los precios caigan. Como pasó en Estados Unidos. Como pasó en Estados Unidos. Ahora, la situación de Estados Unidos se explica por casi 20 años con crecimiento sobre 2 dígitos. Por lo tanto, va mucho más allá de lo que ha pasado en Chile, que hasta hace unos cuantos años atrás una vivienda que uno la compraba al día siguiente, cuando ya era usada, ya era más barata, se desvalorizaba como los automóviles. En Chile se desvalorizaban. En el resto del mundo las viviendas siempre se han valorizado año a año. Y aquí empezó a pasar eso en los últimos años y se produjo una alza de precios pronunciada, que obviamente asusta. Pero si uno ve el promedio de los últimos 20 años, la alza de precios que ha habido en la vivienda en Chile es totalmente normal. ¿Tú descartas que estemos viviendo una burbuja inmobiliaria? Sí, efectivamente descarto que haya una burbuja. ¿Y esta expresión de alerta que dio el presidente del Banco Central? Me parece muy sana, me parece muy cuerda. Creo que
uno también tiene que poner las alertas para que no haya sobrecalentamiento y que los dueños de los terrenos crean que pueden pedir lo que quieren, y que como efectivamente hay falta de oferta, los inmobiliarios terminan pagando cualquier precio. Uno tiene que generar cierta cautela. Está bien que los precios sigan aumentando, pero no pueden seguir aumentando a tasas como las que se han dado en los últimos años. Claro, porque la Cámara Chilena de la Construcción, ellos no hablan de burbujas, sino que hablan derechamente de un boom inmobiliario. Claro, es la otra cara de la medalla. Es que es porque hay mucha oferta, o sea, mucha demanda. Cuando hay mucha demanda se habla de boom. Con la experiencia que tienen ustedes, ¿pueden decir que durante este 2013 los precios van a seguir subiendo? Sí, van a seguir subiendo. Efectivamente sigue habiendo escasez de oferta, hay mucho espacio para más desarrollo de vivienda. Van a seguir subiendo los precios, espero que a tasas un poquito más conservadoras que los últimos años. Mira, Fernando Pérez me está pidiendo que te pregunte si el alza del valor de la vivienda está en directa relación con el valor de los arriendos. ¿Son directamente proporcionales? Sí, tienen relación directa, no necesariamente al mismo ritmo y con la misma intensidad, pero claramente el que compra una vivienda en un valor mayor va a querer arrendar su vivienda en un valor mayor también, para obtener una rentabilidad cercanamente parecida a la que tenía antes. ¿Hay sectores de Santiago que estén sobrevalorizados? ¿Y cuáles serían? Te lo pregunto porque leía la otra vez que un banco había frenado el financiamiento de una inmobiliaria que estaba pidiendo precio por metro cuadrado en Ñuñoa a lo que se pide por Las Condes de Vitacura. Sí, hay varias ubicaciones, y también en ubicaciones que son incluso ubicaciones que son las más consolidadas. Hay muchos paños que han llegado a pedir precios que no se había escuchado nunca antes y han batido los récords que se sabía hasta de los últimos años. O sea, hay comunas, he visto varios casos en comunas como Lo Barnechea, que el costo de la tierra está extremadamente alto, ha costado que se cierren. De hecho, por eso hay un déficit de vivienda, por ejemplo, en Lo Barnechea, porque está costando renovar la oferta que existía hasta hace poco tiempo. ¿Cuáles serían los consejos que podrías dar tú para las personas que están buscando vivienda, ya sea para compra o arriendo? ¿Qué conviene ahora? ¿Conviene comprarse una casa? Yo creo que sigue conveniendo comprarse una casa porque sigue habiendo acceso a crédito. Las viviendas están más caras que hace algunos años, pero en algunos años más van a estar más caras aún. No solo existe acceso a crédito, sino que siguen habiendo tasas muy bajas. Sigue siendo un buen momento para financiamiento para las personas, 85%. ¿Es bueno que se ponga ese tope y no se esté financiando 100%? Yo lo encuentro sano, está bien, aunque hay muchos casos en los que se puede financiar 100%. Yo creo que los bancos tienen que medir su riesgo caso a caso. Depende mucho la renta. Exactamente, no solo depende del valor de la propiedad, no hay que asumir que la propiedad va a valer mucho más, sino que hay que ver quién es el deudor que está detrás, que la renta se condiga con el dividendo que va a pagar, y si es que está dentro de lo razonable, no le veo ningún problema con financiar 100%. Es verdad que algunos arriendos o venta de departamentos varían dependiendo si es en los primeros pisos, lo último, si son sectores oriente, sectores poniente, norte, de donde sale el sol. En la orientación. ¿En qué tiene que fijarse la gente para poder negociar ese tipo de cosas? Lo que pasa es que los precios son de acuerdo a las mejores tanto pisos o posición a la luz. Obviamente que la gente busca la orientación nor-oriente, se buscan pisos quizás no lo más alto, pero se evitan los pisos más bajos, y por eso es que los precios van de acuerdo al interés de las personas. Ahora se busca, también hay alternativas de primer piso con jardín, lo que las hace más atractivas en algunos casos para subir los precios, pero sí, nororiente es la orientación que se busca, y por lo general pisos sobre el 4 o 5 es lo que más le gusta a la gente. Ustedes, con la experiencia que tienen también en el arriendo de propiedades, y esto te lo pregunto porque ya a 2 personas le ha pasado, y te lo comentaba fuera de cámara, Alberto, ¿es justo que un dueño de una propiedad al arrendatario le pueda subir el valor del arriendo mensual de un mes para otro?
No me parece justo. Creo que hay contratos, por lo general cuando uno está arrendando una propiedad es porque ha firmado un contrato, o sea, no, ¿Y los contratos son anuales? Siempre, o anuales, o cada 2 años, o cada 3 años. En el peor de los casos, si fuera anual, creo que uno debiera esperar los periodos de renovación para hacer los aumentos, y de hecho los arrendatarios sí pueden defenderse en ese sentido y buscar que la negociación se produzca en las fechas de renovación, no en cualquier momento. Y en ese caso es bueno, por más que sea de perogrullo, leer bien el contrato, preguntar, porque mucha gente llega y firma. O sea, de hecho, también hay contratos que son en ese sentido bastante flexibles o muy a favor del propietario y podría tener las facultades de él subir el precio en cualquier momento. ¿En qué hay que fijarse? Fijarse en el caso de la persona. La persona que va a firmar un contrato, por lo general, tiene que preocuparse sobre todo de acuerdo a cuáles son sus intereses. Si quiere vivir ahí largo plazo, tratar de firmar un contrato que sea más de un año para que no se encuentre con la sorpresa que al año le estén subiendo el arriendo. Si ve que van a vivir 5 años, por lo menos firmar 2 o 3 años de contrato. Eso es lo primero. Las salidas, que no haya salidas unilaterales y sin mayor argumentación, que tengan que ser con cláusulas de salida o al cumplimiento de los plazos o algún criterio que se convenga, pero sobre todo preocuparse de no quedarse sin su techo en cualquier momento del contrato, y por eso es mejor asegurar. El cheque de garantía también es un... cheque de garantía, más que nada, ayuda a solventar los gastos del deterioro normal de la vivienda después de que ha vivido las personas. No es lo más relevante a la hora de firmar un contrato. Siempre te van a exigir a lo menos un mes de garantía. ¿Y se devuelve ese cheque en el mayor número de casos o no? Hay de todo. Lo común es que sí, cuando los departamentos se entregan en buenas condiciones. Por lo general hay que hacer algunos gastos y por lo general lo que pasa es que se devuelve parte de la garantía. Eso es lo más normal. Mira, Evelyn Rodríguez me pide que te pregunte si conviene comprar en verde esta modalidad también de comprar cuando están construyendo los proyectos. Sí, es una muy buena oportunidad para lograr un precio más atractivo, porque los precios van subiendo mediante va avanzando la construcción del edificio. Por lo tanto, sí, es una muy buena. ¿Qué tanto uno podría ganar o ahorrarse del valor final de la propiedad ya construida? Si la propiedad cuesta 10, ¿la compro en 8? Lo que pasa es que como los precios van subiendo y los descuentos son mayores, efectivamente pueden haber ventajas hasta sobre un 10% sobre el valor que va a tener la propiedad una vez terminada. No, lo importante es informarse, como todo. Informarse. Sobre todo el tema de la vivienda, que es tan importante, lo conversamos. Todos tenemos que vivir en algún lado, ya sea comprando o arrendando, pero el techo tiene que estar ahí todos los días. Sí, muchas gracias, Alberto. De nada, gracias. Alberto Alaluf, gerente general de Propiedades Alaluf. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido a Canal 24 Horas. Muchas gracias. Un tema que ha estado en boga durante los últimos días. Lo primero es esta alza de precios. ¿Cuál es tu opinión y si realmente existe o es la opinión generalizada de mucha gente? En el radio urbano que den nuevas alturas, lo que significa que el suelo es escaso, los propietarios piden valores altísimos por sus propiedades y ahí se produce la primera alza en el costo de la vivienda. Eso sumado al importante aumento del costo de la mano de obra, por una cosa creada, sino que se produce debido a que había una alza muy importante en el costo de la tierra. El valor del suelo. El valor del suelo, pero muy importante, porque no hay nuevas zonas de expansión urbana, han habido pocas medidas que amplíen. Bueno, y tras la advertencia de Rodrigo Vergara, el presidente del Banco Central, sobre el riesgo de los altos costos de las propiedades, volvió a reflotar esta expresión de burbuja inmobiliaria. Queremos hablar sobre este término, sobre las medidas que pueden tomar, por supuesto, los usuarios de las viviendas, de las propiedades, si nos acompañan. O sea, de que hay un alza en los precios indiscutible. Es indiscutible, sobre todo más pronunciada en los últimos 2 años. Pero es un alza que tiene sentido en distintos factores del mercado, no es un alza artificial por un